buenas tardes. Una vez más, por aquí desde el municipio de Soacha, de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Quiero darte las gracias por una vez permitirnos entrar a su casa, a su hogar. Y el propósito de esta tarde pues es igual, que la palabra llegue a su casa, que usted sea un hombre, una mujer que en esta tarde sea edificado por esta palabra que en esta tarde Dios nos quiere dar. Y vamos a comenzar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y el título de esta reflexión es: asegura tu entrada en el reino de Dios. Y quiero leerles una porción de la palabra de San Mateo 7, 21 al 23. Y la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que hay un gran interés en Cristo Jesús, de nuestro Padre Dios, de hacernos esta advertencia muy a tiempo. Y hoy la palabra de Dios nos hace esta aclaración, y repito, una advertencia que debemos prestarle atención, que debemos tomarla muy en serio, porque es una definición que Dios nos está dando, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará aquel día en el reino de los cielos. Esta palabra Señor, Señor se ha convertido en un dicho de pronto universal respecto al nombre de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús lo que quiere a través de esta enseñanza es aclararnos que aquel día muchas personas pretenderán justificarse delante de Dios por las tantas cosas, por las tantas obras de pronto espectaculares, milagros grandes, milagros poderosos que hicieron. Pero el Señor quiere algo más de esto, y es primeramente que nos centremos en Él. Él es la persona más preciosa que quiere enseñarnos que Él no quiere tanto esa palabrería, sino quiere más hechos en nuestra vida. Dios en su palabra en Tito 1:16 habla y dice que muchos dicen conocer a Dios, tener comunión con Dios, relación con Dios, pero dice la palabra que con sus hechos están negando a Dios. A Dios no lo convencemos con esa palabrería, con tantas maneras de dirigirnos a Él. Dios dice en su palabra: por sus frutos Él nos conocerá. ¿Qué frutos espera Dios de nosotros, la iglesia? Hay dos tipos de frutos: los frutos que hacemos nosotros, los creyentes, los cristianos, y aquella persona que se va uniendo a la iglesia, que son frutos de vida, frutos que le agradan a Dios, frutos que exaltan a Dios, que glorifican a Dios, frutos que Dios acepta. Dios es un Dios de que espera lo mejor de nosotros, la iglesia.
Pero hay otros frutos que son los que hacen, practican, viven los no creyentes, aquellos que se han edificado, que se están sosteniendo en una religión, en una creencia. Pero Dios espera de nosotros frutos que honren su nombre, frutos que le agraden a Él. Nuestro Dios es un Dios exigente, un Dios que espera lo mejor de nosotros. Y con la ayuda de Dios, usted y yo podemos dar frutos que le gusten a Dios, que le agraden a Dios. Y quiero leer en Gálatas 5:19, que nos habla la palabra de un tipo de frutos. Les leo. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Dice la palabra: en cuanto a esto os advierto. Aquí está advirtiendo Cristo Jesús una vez más. Os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué se practican estas cosas? Porque eso es lo que hay en el corazón del hombre, el corazón de las personas que no han rendido su vida a Cristo Jesús. El mundo quiere llenar la vida y el corazón de todos aquellos que se gozan, que se deleitan, que le encuentran a todo esto una satisfacción. Pero hay unas consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. El pecado, dice la palabra en Isaías 59:2, que el pecado nos aparta de Dios. El pecado quiere anular, morir, hacer morir esa relación que hay de la persona hacia Dios. El pecado quiere traer desánimo. El pecado quiere que nos ocupemos en las cosas de este mundo para darle la espalda a lo que Dios nos manda. ¿Y por qué estas personas practican esto? Repito, porque Cristo Jesús no ha venido a sus vidas. ¿Y por qué Cristo Jesús no ha venido a sus vidas? Porque de pronto usted no le ha abierto su corazón a Él, no le ha aceptado, no le ha hecho la invitación. Él está esperando que usted se dirija a Él, que usted le manifieste el deseo que hay en usted de cambiar esa vida, de dejar atrás ese pasado que nos marcó, que nos desilusionó, ese pasado que dejó consecuencias atrás, pero que si usted le rinde su vida a Cristo, Él empieza a restaurar, a sanar, a reconstruir aquello que usted no ha visto realizado en su vida. Hoy te invito, abra su corazón a Cristo, invítelo. Él no vendrá a su vida si usted no le abre su corazón. Él no vendrá a su vida porque Él no quiere venir por encima de su voluntad. Pero si usted lo invita, Él viene y comienza a ordenar su vida, sus pasos. Comienza a liberar de cualquier vicio, de la amargura, del odio, el resentimiento.
esos conflictos familiares que la gente vive, la solución está en Cristo. Ábrale las puertas de su casa, de su hogar, y Él viene y comienza usted una nueva vida. Dios dice en su palabra que las cosas viejas pasaron. Él quiere eso en su vida, que usted deje su pasado y se agarre de las nuevas promesas de vida que Cristo Jesús quiere ofrecerte. Dios dice en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Está hablando de obediencia. Y quiero que miremos en Deuteronomio 16:26, donde dice la palabra, 16:26 dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumpla estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios aquí se está dirigiendo al pueblo creyente y dice, comienza diciendo: Jehová tu Dios te manda hoy. Es hoy, es un mandato de Dios, es un deseo de Dios que usted comience a vivir de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dejado. La palabra de Dios está al alcance de toda la humanidad. Y Dios dice aquí que Él está mandando. Se llama obediencia. Si usted obedece esta palabra e invita a Dios, a Cristo, a su vida, Él comienza a darle una vida diferente a la que hoy usted ha llevado. Pero en Josué, también en Josué 1:8, Dios también nos habla en su palabra y dice la palabra de Dios: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es el deseo, que usted tenga una relación continua con Dios, con su palabra. Cuando usted abre las escrituras, Dios te habla. Y habla de una continuidad. Nunca se aparte este libro de la ley. Téngalo bien en cuenta, téngalo presente. Él es importante. En este libro llamado la palabra de Dios, la Biblia, está el contenido de lo que Dios quiere para ti. Y dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere prosperar en tu camino, en lo que has emprendido? ¿Quiere dejar atrás aquello en lo que tanto usted ha luchado, le ha costado, le ha sido difícil? Hoy aprópiese de esta palabra. Y hay un deseo en toda la humanidad de ser prosperado, de que todo nos salga bien. Y aquí Dios nos está dando las estrategias para que todo te salga bien, para que prosperes en tu camino. Es: no se aparte de la palabra de Dios. Día y noche vaya a ella. Enamórate de la palabra, apasionate por la palabra. Ella te da fortaleza. Cuando usted se alimenta de la palabra, empieza a irse de usted esa aflicción, esa tristeza, ese afán, esa preocupación, esa duda, eso de que no puedo, eso no es para mí. Dios tiene cosas lindas, grandes para usted, pero Dios espera
usted. Comiéncele mostrándole a Dios que hay en usted ese interés. Obediencia. Obedézcale a Dios y vendrá o tendrá usted los mejores resultados. Pero Dios nos habla que solamente entrará al reino de los cielos los que hacen mi voluntad. En San Juan 7:17, Dios nos habla en su palabra. San Juan 7:17. Y dice el Señor en su palabra: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está hablando Cristo Jesús, porque había oposición. El entorno de las personas de aquel entonces pensaba que Cristo Jesús hablaba por su propia cuenta. Lo podía hacer porque Él es Dios. Pero aquí está diciendo que el que quiera hacer la voluntad podrá entender que lo que Cristo Jesús habló y expresó fue porque el Padre se lo dio, se lo transmitió. Pero me gusta esta palabra aquí que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Es el que quiera. No es un deber, no es una obligación, es el deseo de Dios. Pero Dios coloca en la persona esa invitación. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, se le abrirán los caminos, se abrirán puertas para que usted conozca más de Dios, aprenda más de Dios y sea usted una persona liberada de aquellas cosas que tanto acomodó, anidó, guardó en su vida. Dios quiere que usted haga la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. Y qué rico que se cumpliera lo que dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad. No la voluntad del hombre, del religioso, del líder, no, la voluntad de Dios. Y el deseo es que se haga allá en el cielo y aquí en la tierra. Desafortunadamente, aquí en la tierra, cada uno hace y vive como mejor le parezca. Pero Dios quiere influenciar en su vida. En el Salmo 143:10, el salmista dice en su palabra, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. El salmista dice a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dios quiere que seamos enseñables. Él es maestro, nosotros somos sus discípulos. Y el discípulo es aquel que se acomoda a los pies de su maestro, que anhela ser enseñado, instruido, capacitado por él. La instrucción de Dios es la enseñanza perfecta. Y el salmista nos enseña que fue al maestro: enséñame a hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él ha mandado que hagamos. Dios dice: el que cree en mí, mi palabra guardará. Si usted verdaderamente cree en Dios, debe demostrarlo guardando la palabra de Dios. ¿Por qué se guardan las cosas que más valoramos? Porque para nosotros son importantes, porque representan mucho para nosotros. Se guardan recuerdos,
se guardan ilusiones, bueno, un poco de cosas hay guardadas en el corazón. Pero lo que más quiere Dios es que guardemos la palabra de Dios. El que hace la voluntad de Dios es un hombre que se deja enseñar por Él, que cada día deja atrás esas mañas, esas costumbres, aquello que lo identificó como un borracho, como un pendenciero, como un incrédulo, como un idólatra. Cuando Él empieza a obrar en su vida, usted verá cambios. Y eso es lo que Dios le agrada. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Qué bueno dirigirnos a ese Dios hermoso, divino, precioso. Entonces, nos habla ya de la voluntad, nos habla de la obediencia. Pero en el versículo 7:22, ahí de Mateo 7, nos dice que muchos en aquel día, ¿en cuál día? En el día del juicio. Va a venir un juicio, un juicio para toda la humanidad. Pero aquí está hablando de un juicio para los que hasta ese momento no creyeron, no aceptaron el gobierno, la autoridad de Dios en sus vidas. Y muchos en aquel día pretenderán justificarse con las obras poderosas, espectaculares que de pronto hicieron. Y dice aquí en la palabra: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no evangelizamos? ¿No hablamos tu palabra? ¿No extendimos el evangelio? ¿No fuimos a un hospital, a una clínica, a una cárcel? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí, estas personas están buscando una justificación. Están buscando que Dios los acepte como su hijo, su pueblo, que Dios les permita entrar al reino de los cielos por lo que ellos hicieron. Pero Dios en su palabra dice que por obras nadie se salva. Allá en Efesios 2, 8 y 9, Dios nos enseña en su palabra y nos dice, Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos. Aquí está diciendo Dios, la salvación que usted tiene y que va a recibir si no ha creído en Dios es por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo que usted ni yo nos merecíamos. Es un regalo que no estaba al alcance de que nadie lo diera a la humanidad. Lo dio Dios. Y dice, no por gracias sois salvos, no por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique. No es por obras, hay que hacer las obras. Todo lo que Dios nos manda en su palabra, debemos hacerlo, porque para eso está capacitado el discípulo, el obrero de Dios, el pastor, el líder, cualquiera que sea su cargo, debe hacer lo que Dios ha establecido. Pero estos hombres, dice que aquel día trataron o sacaron mejor a relucir todo lo que ellos hicieron. Y el Señor les dirá, no señores,
no por obras, se van a salvar. La única obra que es valedera ante Dios el Padre es la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y hay una palabra aquí en Romanos 3:20, donde nos habla de que el ser humano quiere justificarse. Y dice por aquí en el 3:20, Romanos 3:20, dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras, ningún ser humano será justificado delante de él. Debemos hacer, repito, lo que Dios ha mandado, yo debo hacer. Pero no pretendamos que por todo lo que yo hice, aquel día Dios tendrá que dejarme entrar al reino de los cielos. Y aquí nos habla la palabra: ningún ser humano se justificará delante de él. Dice: ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, mis hermanos, la iglesia, usted familia, usted caballero, usted dama, que no conoce a Cristo, ¿quieres tener la mejor vida? Él es el dador de vida. Él quiere en esta tarde, en este momento, en el momento en que usted lo disponga, hable con Él. Nuestro Dios es un Dios cercano, un Dios que, a pesar de ser pecadores, Él todos los días muestra su amor para con nosotros. Dice la palabra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí lo dice que muchos en aquel día pretenden justificarse con los títulos de grandeza, con las tantas cosas que hicieron. Pudieron resucitar muertos, orar por los enfermos y se sanaron. Claro, eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero lo que Dios está haciendo aquí es más que eso. Él no quiere que usted se identifique ante Él por las tantas cosas que ha hecho. Él quiere que usted se acerque a Él, se humille a Él, se rinda a Él. Ponga en sus manos, en las manos de Dios, su vida, su casa, su hogar, toda aflicción que ha pasado, todas aquellas cosas donde ha salido herido del pasado. Los pone en las manos de Dios y Él te levanta, Él te restaura. Porque Él vino a hacer una obra que nadie ha podido hacer ni la hará jamás. Nadie. La obra que Cristo Jesús vino a hacer, la vino a hacer Él, porque nadie estaba en condiciones, en capacidad de hacerlo. Por eso Él es la única persona que nos brinda confianza y seguridad. Venga a Él. Si quieres vivir una vida linda, una vida hermosa, venga a Cristo. ¿Que habrán pruebas y dificultades y momentos difíciles? Claro que sí. Él nos advirtió en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, tristezas. Muchas cosas pasan. Miren los apóstoles, no por ser seguidores de Jesús, cercanos a Él, vivieron una vida o terminaron sus vidas en esa dificultad. Muchos aserrados, muchos muertos a espada, pero lo hicieron porque querían demostrarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, su fidelidad, su amor, su rendición, su entrega. Hoy ven a Jesús. Él en su palabra dice: vengan a mí
no nos recomienda ninguna creencia religiosa, a ningún hombre, ningún pastor, ningún ser humano, ni ningún ser angelical, ni a ninguna virgen, ni a ningún ídolo, ni al cerro, no, nada. Él dijo: vengan a mí. ¿Quiénes? Los que están cansados, desanimados, desahuciados, que están pasando momentos difíciles. Venga a Él. Si usted se da cuenta ahorita cuántas personas han partido. Escuchaba ayer que aproximadamente 27,000 personas han muerto por causa de este virus que se ha extendido por todo el mundo. ¿Dónde estarán sus almas? En sus vidas, o mientras vivieron, ¿en quién creyeron? ¿En quién depositaron su esperanza? Y aquí nos dice la palabra en el Mateo 7:23, nos habla la palabra de que aquellos hombres se justificaron por todo lo que hicieron. Pero Jesús les da una palabra que no es una palabra de desilusión, es el resultado de las vidas que ellos llevaron. Y Jesús les dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí Dios nos está hablando de una separación eterna, una separación de los justos y de los no creyentes. Los no creyentes dicen creer en Dios, conocer de Dios, pero aquí Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, tendrá la entrada a mi presencia. Entonces nos está hablando de una separación eterna, de donde ya no hay ninguna esperanza. Hoy es día de salvación. Hoy invite a Cristo. Él no vendrá a su vida si usted no lo invita, si usted no se lo permite. En Romanos 2:13 nos habla la palabra. Romanos 2:13.